eh, desde estudiar desde el 12. a- Hoy día vamos a estudiar hasta el 23, ¿ya? Vamos a ir avanzando ahí con este capítulo de Proverbios que eh, nos habla de los contrastes. Venga para acá, hermano, que están atrás ahí. Eh, es un proverbio que hemos visto los contrastes, ¿cierto? De los justos, los sabios y los impíos. Son dos grupos diferentes, distintos. Obviamente son cosas diferentes porque hacen cosas diferentes y el corazón es diferente. Y eso es lo importante, que el corazón es lo que marca lo que yo hago finalmente. Entonces, obviamente cuando hablamos de sabio, hablamos de tener la humildad de recibir y aceptar lo que el Señor nos dice. Y estamos en un mundo que en la mañana leíamos con un hermano de Villarrica, a quien estoy con él compartiendo algunas cosas importantes, una especie, algo de discipulado, y compartíamos justamente eso, que vivimos en un mundo que nos enseña a exaltar, a exaltarnos a nosotros mismos. Eh, la gente saca conclusiones de la palabra de una manera equivocada. Muchas veces dice, ámate a ti mismo, ¿no? O sea, si tú te amas a ti mismo vas a poder amar a otros. Y no eso es lo que dice la Biblia en ninguna parte. Lo que nos dice sí es que nosotros debemos renunciar a nosotros mismos si nosotros realmente queremos vivir. Dijo Jesús, y esto lo vamos a ver mucho, el mensaje de Jesús es muy claro. Si quieres vivir, necesitas morir. Y en el proceso de morir, es un proceso que nos toma toda la vida, pero vamos muriendo. O sea, el Señor nos muestra que estamos muriendo cada vez más a través de su palabra, nos muestra cosas que tenemos que cambiar, nos muestra cosas que necesitamos nosotros transformar, y el Señor nos va cambiando y renovando. Entonces, nosotros necesitamos entender que para que eso pase, nosotros debemos morir. Entonces, para que aparezcan estas cosas que nosotros estamos viendo en estos versos de Proverbios, que para que aparezcan estas cosas que nosotros estamos viendo acá, nosotros realmente necesitamos a Jesús. Y para que esto sea efectivo, Jesús en nuestro corazón va a producir este efecto. Así es como se ve a alguien sabio, ¿no? Y no tiene nada que ver, y ya lo hemos dicho otras veces, con el coeficiente intelectual, con mi memoria, con mi capacidad de retención o mi cerebro, cómo funciona y nada de eso. Tiene que ver con dónde está mi corazón. Y el corazón manda al cerebro. Nosotros necesitamos entender eso muy bien. Es que el corazón es el que manda al cerebro. Nosotros podemos pensar que es simplemente lo que yo pienso lo quiero, pero lo que pienso viene desde dentro, viene desde mi corazón. Entonces primero necesito estar en mi corazón, plenamente el Señor Jesucristo en mi corazón. Eso va a afectar a mi pensamiento, va a afectar todo lo demás, todo lo que pienso, todo lo que soy. Entonces todo lo que yo puedo tener y puedo traer de mi vida antigua va a ir tratándolo el Señor, va a ir matándolo en mí y va a ir apareciendo más Jesucristo. Eso va a ocurrir, como nosotros también hemos visto con Juan el Bautista. O sea, su ministerio tuvo que dar paso al ministerio de Jesús para que realmente el ministerio de Jesús pudiera venir. Entonces, si yo quiero ver más de Jesús en mí, necesito ir muriendo a mí mismo. Y va a aparecer este fruto. Y vamos hoy día entonces a ver, como título de este estudio sería la prudencia del sabio. Vamos a leer y vamos a ir avanzando el verso 12. Dice, el que desprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. El que anda en chismes revela el secreto, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la sabiduría de los consejeros está la victoria. Entonces, lo primero que nosotros vemos acá es una palabra que es tremenda y nosotros necesitamos eh, verlo bien en el contexto de esto. Dice que el que desprecia a su prójimo, dice que no tiene entendimiento, carece de entendimiento. Y esto nos muestra algo importante, que mientras más entendimiento nosotros tengamos como cristianos, si digo tener más entendimiento de las cosas de Dios, la evidencia, mientras más conocimiento de Dios y más
entendimiento de las cosas de Dios, mayor humildad. Mayor humildad. Esa es la relación que hay entre entendimiento verdaderamente y si ese entendimiento ha cambiado mi vida, va a haber mientras más entendimiento, más humildad. No es lo contrario. Normalmente en el mundo es todo lo contrario, ¿verdad? Es mientras más entendimiento de las cosas, más mejor, ¿no? Es como que puedo dar cátedras, puedo ir a una sala de clases, puedo hacer una serie de trabajos y mi nombre va a estar en lo alto, pero no es así en el camino del Señor, es muy distinto, es muy diferente. Dice, a mayor entendimiento, mayor humildad. Y mayor poder de Dios en mí, mayor humildad. Y nuestro mayor ejemplo de esto fue al Señor Jesucristo que nosotros seguimos. Dice Filipenses 2, 3 al 10, algo bien interesante, me gustaría que lo leyéramos. Filipenses 2, 3 al 10, porque esto es muy importante que lo veamos, ¿ya? El que desprecia a su prójimo carece de entendimiento. O sea, fíjate, eso es orgullo, ¿no? Es soberbia. Pero Filipenses 2, 3 al 10 nos dice algo bien interesante. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Ok? Y luego, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud, y aquí está el ejemplo de lo anterior, que hubo en Cristo Jesús, también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, te fijas bien, la manera de hacer las cosas en la iglesia, la manera de hacer las cosas en mi casa, porque somos siervos todo el tiempo, no nos podemos despegar de ese título, de ese título que nosotros tenemos como Dios, como hijos de Dios, somos siervos. Ese es el título que tenemos, no tenemos otro siervo otro título que no sea ese, somos siervos. Y somos siervos no solamente en la iglesia, es afuera, en todo lugar, en todas partes. Entonces, si nosotros realmente queremos servir al Señor, esta es la actitud. Esta es la actitud que acabamos de leer aquí. Es con humildad. Y no es poniendo como que yo soy más importante, ¿no? Y qué bueno que nos entendamos que no hay nadie indispensable en el ministerio ni en la obra de Dios. Nadie es indispensable. Todas las personas, el Señor las puede usar. Cualquier persona, Dios puede levantar un montón de personas. Y si alguien no está, si por alguna razón el Señor se lo lleva, la obra de Dios sigue adelante, Él se encarga de levantar personas. Entonces no hay nadie indispensable en la obra de Dios. Y eso nos tiene que llevar a tener como una humildad grande como la que tuvo Jesucristo. Jesucristo fue el que dio el mejor ejemplo. O sea, la primera muestra de humildad de Jesús fue el venir a este mundo. O sea, eso fue la primera muestra de humildad. ¿Por qué tenía que venir Jesús? ¿Por qué tendría que haber obedecido al Padre y el Padre lo envió? Pero Jesús vino. O sea, Él obedeció. Y no solamente dice el texto que leímos de Filipenses 2 que se hizo hombre, sino que además dice que tomó forma de siervo y no decidió vivir como un hombre con opulencia. O sea, Él podría haber llegado como un hombre, pero podría haber llegado como un hombre importante. Podría haber tenido el estilo de vida de Herodes. Podría haber tenido el estilo de vida de uno de los gobernantes romanos. Podría haber llegado en esa lid porque él era un rey. Podría haber escogido vivir en un palacio mejor. Pero ya sabemos,
no vino a eso y no tomó esa forma humana. Tomó forma humana, pero tomó forma humana de un esclavo. Tomó forma humana de un siervo. Y es tanto la obediencia de Jesús que llegó a morir. Y ese es el punto, la obediencia es morir. Cuando yo obedezco a Jesús estoy muriendo a mí mismo. Necesito morir para obedecer a Cristo. Y no la autoexaltación o el ponerme por encima de todos y de todo. Recordemos algo, que Satanás deseó en su corazón, recuerden ustedes, ser como Dios. Él quiso ponerse él en el lugar de Dios, ponerse él en el centro del universo, ¿no? En el centro de todo. Él quiso ponerse él en lugar de Dios. Es decir, él se quiso quitar a Dios de su vida y poner a Dios en él. ¿Te fijas? Luego en el huerto de Edén, ¿qué pasó? Adán y Eva. Lo mismo, exactamente lo mismo. Es, puso el árbol ahí el Señor del bien y del mal, y luego entonces el engaño de Satanás a Eva fue, porque Eva fue engañada, oye, el árbol es agradable, no obedezcas a Dios, desobedece a Dios. Tus deseos son más importantes que los que agradar a Dios. Eso fue lo que le dijo Satanás y ella come, ¿no? Y convida a su marido. Entonces, y luego, cuando Satanás tienta a Jesús, ¿se acuerdan de eso? ¿Recuerdan las tentaciones cuáles son? ¿Cuáles son? ¿A qué apeló Jesús para tentar al Hijo de Dios? Apeló a que Jesús pensara en él. Primero le dijo varias cosas. Si tienes hambre Jesús. ¿Cómo te vas a negar a un pan? ¿Te fijas? Tienes todo el derecho a comer. Y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús no estaba para hacer la voluntad de él, ni la voluntad de Satanás. Él obedeció a su Padre. Él obedeció a su Padre. Y Jesús nunca usó el poder para sí mismo, para disfrutarlo a él. Cuando Jesús estuvo en la tierra, usó todo su poder para servir, para dar vista a los ciegos, para sanar a los cojos, para sacar demonios de los endemoniados, liberar a los oprimidos, como decía Isaías que iba a hacer. Él usó el poder para otros, no lo usó para sí mismo. Él usó el poder para él. En la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Padre intercedió por la gente. Podría haberse zafado de la cruz, podría haber hecho otra cosa, podría haberse duplicado y haber dejado una copia suya en la cruz y haberse duplicado en otro lado porque él es todopoderoso. Pero él lo sufrió, él lo vivió, él lo tuvo ahí, estuvo ahí completamente como hombre sufriendo la cruz, porque y su poder no lo usó. Lo usó solo para el beneficio de otros, no de sí mismo. Y ahí es donde nosotros muchas veces vemos que cuánto egoísmo hay en nosotros, ¿no? O en muchos hombres de Dios que, no, que yo tengo este don y yo tengo lo otro, y úsalo para otro. El beneficio es para otro. No es para mí, no es algo personal, ¿no? Y eso necesitamos entenderlo, por eso el 12 es tan importante. El versículo que leímos, el que desprecia a su prójimo no está mostrando otra cosa, sino que no ha entendido ni comprendido lo que Dios es. No ha entendido. ¿Ok? Y esto no es cumplir un mandamiento, porque amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Claro, toda la ley se resume en esos dos, ¿no? Porque toda la primera tabla de la ley eran mandamientos relacionados de mí hacia Dios, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, qué sé yo, a él solo servirás. Y luego la segunda tabla empieza con los más prácticos, relacionados al prójimo: honra a tu padre y a tu madre, no adulterarás, no cometerás adulterio, ¿cierto? No levantarás falso testimonio, qué sé yo. Entonces,
todas esas cosas están ahí enfocadas en el prójimo. Entonces, eso no es que nosotros vamos a cumplir esas cosas, pero cuando yo he entendido quién es Dios y le he dado mi vida, está el poder para vivir así. Dios me da el poder de vivir así. Dios me da el poder de... Y cuando yo muero a mí mismo, Dios me da el poder. Acuérdate lo que pasó con Jesús. ¿Qué pasó después de obedecer hasta la muerte de cruz? Según Filipenses, lo exaltó. Lo exaltó sobre lo más, le dio un nombre sobre todo nombre. Y esa es la manera perfecta de describir cómo debe ser nuestra vida. Dice que debemos de morir para hallar la vida, para encontrarla. Y el Señor nos va a levantar con su poder cuando nosotros realmente morimos. Cuando morimos a nosotros, realmente Dios puede vivir. Y el entendimiento y el que no menosprecia el que menosprecia a su prójimo carece de conocimiento y el entendimiento de quién es Dios. No, todavía no lo entiende bien, no lo ha asimilado, todavía no lo entiende bien, no lo comprende bien. Y esto no tiene que ver con un asunto intelectual de entenderlo. Podemos memorizarnos, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo podemos memorizar y saber todo el tiempo, pero no lo practicamos, no lo hacemos, porque no es un asunto que yo pueda decir, ya esto lo voy a cumplir, y ahí está el gran problema. Creemos que lo podemos cumplir, no lo podemos cumplir, pero Jesús puede cambiar mis motivaciones, mi corazón, para que sí sea eso una realidad, y Él pueda ayudarme en su poder a obedecerle. Tenemos el poder para cambiar, el poder del Espíritu Santo para cambiar. Podemos cambiar. Y el Espíritu Santo me puede cambiar. Y necesito someterme a Él. Entonces, el que desprecia a su prójimo carece de entendimiento. Todavía muestra que está en tinieblas, en parte, ¿no? Pero el hombre prudente, dice, guarda silencio. El hombre prudente cierra la boca, ¿no? El hombre que es prudente, el hombre que es de Dios, tiene autocontrol de lo que va a decir y no. Se controla. Y luego agrega algo el 13, que está relacionado con la lengua. Dice, el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. El chisme, ¿sí? El chisme es usado frecuentemente, fíjense ustedes, para beneficio personal. La persona que va con chismes es porque quiere quedar bien. De alguna manera, él quiere quedar como el salvador de alguna situación. Él quiere quedar con beneficios. Cuando uno va con el chisme a otro, mira, ¿sabes qué? Tú me caes bien y esto y lo otro, y mira, esto está pasando. Con chismes. ¿Verdad? Y sin que la persona esté presente. Hablar de alguien que no esté presente es chisme. ¿Ok? Y eso necesitamos también entenderlo. A veces nos preocupamos y decimos, mira, esta persona es así, es así. Cuando no está esa persona, es un chisme. O sea, eso es un chisme. Es muy fácil de identificar. ¿Ya? Pero bueno, también nos muestra aquí que obviamente la persona sabia y prudente tiene un espíritu leal. El leal no devela todo, no muestra todo, puede guardar un secreto. Es capaz de ser leal en el sentido de guardar el secreto, obviamente no uno que comprometa la integridad, ¿no? Es importante eso, pero alguien que vaya, que confiese su pecado, que venga a nosotros, que nos diga, mira, tengo esta lucha, y obviamente nosotros podemos cerrar círculo ahí, ¿no? Si alguien viene y me dice, pastor, yo tengo esta lucha y quiero que oremos, vamos a orar, pero eso queda ahí. Eso es entre la persona que lo dice y yo, y tú. Si alguien te va con alguien y ser leal, eso es lealtad. El chismoso, en cambio, no es confiable. No es confiable. El chismoso, tú no puedes confiar en alguien que tú sabes que ha dicho algo que que tú se lo habías pedido guardar. ¿Qué confianza puede haber en alguien que tú has pedido que guarde algo y no lo ha guardado? Eso no es leal. Entonces la persona de Dios es leal.
guarda las cosas, se guarda para Dios, guarda su corazón. Luego dice, donde hay, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria, dice el verso 14. Bueno, aquí hay algo también importante. Donde no hay un buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. También está relacionado con lo anterior, que nos mostraba que debíamos ser humildes. Y cuando somos humildes, somos capaces de pedir un consejo. Cuando somos humildes, es cuando nosotros reconocemos que necesitamos pedir ayuda, que no podemos con todo. Entonces cuando uno reconoce que necesito eso, cuando uno reconoce que necesita un consejo, es porque realmente estamos siendo humildes. Y estamos demostrando que no las sabemos todas, porque nadie las sabe todas. Ninguno de nosotros. Un consejo de vida como hijos de Dios, el pedirlo. Ahora, necesitamos discernir cuál es la intención al pedir el consejo. Eso también es súper importante. Discernir cuál es la intención al pedir el consejo, ¿no? Porque hay gente que uno piensa que viene con la intención realmente de atender tu consejo, de ser humilde en aceptarlo. Pero muchas veces la gente no lo recibe, pero no lo escucha, pero no lo recibe. Te dice gracias por el consejo y sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿de qué vale un consejo si vas a seguir siendo lo mismo? Un consejo es para que tomes una decisión, ¿o no? Claro que sí. Un consejo es para que tú tomes una decisión. Tú estás tomando una decisión. Y cuando alguien te da un buen consejo, cuando ese consejo proviene de Dios, de la palabra de Dios, obviamente tú lo que tienes que hacer como hijo de Dios es decir, gracias por el consejo y lo tomo. Lo tomo. Y eso es muestra de humildad. Eso es una muestra de que tú eres un cristiano maduro. Un cristiano maduro acepta las cosas. Acepta la corrección, acepta la disciplina, acepta el consejo, acepta que no lo sabe todo, busca ayuda también, porque nadie anda suelto por ahí por la vida. No hay llaneros solitarios, como alguien dijo por ahí una vez. No existen los llaneros solitarios, que yo voy a vivir la vida cristiana solo, yo puedo solo. No podemos solo. Pastores también. Necesitamos estar bajo tutela de alguien. Necesitamos un pastor que nos también, para contarnos cosas, para aconsejarnos cuando hay una situación. Y ustedes saben que yo tengo mis amigos, mis pastores, que con los que hacemos eso. De repente hay alguna situación, converso con Edgar o hablo con que es más cercano, ¿no? O Néstor me llama y nos ponemos a conversar y estoy pasando esto, algo que él pasó, algo que yo pasé, le sirve a lo que él está pasando y eso es humildad. O sea, tú necesitas del consejo. Si tú crees que te las puedes solo, eso es una mentira enorme y te muestra que todavía estás de verdad siendo orgulloso. Pero para pedir un consejo necesitas eliminar esas barreras de orgullo y decir, ¿sabes qué? No sé qué hacer y necesito de un consejo. Y es más, dice, donde no hay un buen consejo, el pueblo cae. Está hablando de liderar, ¿no? Cuando tú tienes que tomar decisiones importantes. ¿Se acuerdan los que la Escuela de Ministerio y también en Villarreal estamos viendo Hechos 15? ¿Quiénes estaban ahí? Estaban todos los líderes, estaban los apóstoles, los líderes. Pedro se levanta y Pedro se levanta con el Espíritu Santo y todos estaban ahí y Pedro se levanta y da una palabra espectacular, llena del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, y los demás no hicieron más que decir, está bien, creo que tiene razón. Entonces todos se unieron en la decisión y dijeron, ya, vamos a hacer esto, no vamos a molestar a los gentiles, no les vamos a poner carga que no tenemos, ni siquiera nosotros podemos llevar, así que les vamos a decir simplemente que se abstengan de estas dos cositas y al resto, todo que estén bien, que vayan tranquilos con eso. Entonces, ¿qué pasó? Se busca el consejo, ¿ves? Se busca el consejo, se busca más una solución sabia
Necesitamos líderes y necesitamos reconocer que no sabemos todo. Necesitamos asesoría. Necesitamos asesoría. Yo no sé nada de construcción. Vamos a hacer un nuevo salón en el segundo piso. ¿A quién? Cristian. Tiene todo el conocimiento. Yo no lo tengo. Hay otras materias, lo mismo. Estábamos haciendo la entidad religiosa. Ah, ya, yo quiero ser la entidad religiosa. Y es como que queremos ser legales. Qué bien, pero necesitas un abogado. Ok. ¿Y qué me aconseja, abogada? ¿Qué me aconseja usted desde su área? De una abogada cristiana. Mire, pastor, haga esto, esto. Y gracias. Decía yo, gracias por todo. Necesitamos una cuenta, contador. Ahí está Gera, ¿no? Y todo. Y necesitamos eso, familia, ¿ves? Somos cuerpo. Necesitamos asesoría. Somos hermanos y necesitamos asesoría entre nosotros. Necesitamos consejería entre nosotros. Y eso es muy importante. En la sabiduría, en la abundancia de consejeros está la victoria. También esa palabra victoria también se traduce como salvación. En la abundancia de consejeros. ¿Qué quiere decir eso? Personas maduras, serias, que puedan llevarte a Dios. Esos son los amigos que te pueden llevar a Dios. Las personas que te pueden dar un consejo bíblico. No la persona que te dice, ay, si te está molestando tu marido o si te está molestando tu esposa, sepárate. Eso no es un buen consejo. Eso no es un buen consejo. Necesitas personas que piensen espiritualmente, que vivan espiritualmente y que puedan, y sean personas que tienen un ejemplo detrás también, que te puedan ayudar realmente en eso. Y ya cuando las personas toman sus propias decisiones, ya tú no puedes hacer más. O sea, tampoco es que el consejo vaya a cambiar la vida de la gente cuando no quiere cambiar. Tú puedes dar los mejores consejos a alguien, pero sí no tomar el consejo. Puedes tener al hombre perfecto delante que te esté diciendo la verdad, pero no por eso tú necesariamente la vas a tomar, sino pregúntale a los fariseos, pregúntale a Herodes, pregúntale a Pilato, a Jesús lo tuvieron enfrente. Podrían haber cambiado sus vidas completas con ese encuentro, pero no les interesó. No tomaron lo que Jesús les dijo. No tomó nada de lo que Jesús les dijo. Pilato no. Jesús le dijo, Dios te ha dado la autoridad a ti, así que preocúpate. O sea, tú me vas a crucificar, no es porque tú tengas autoridad, sino porque yo te la di a ti. Dios te la dio a ti. Y él lo escuchó, pero no atendió el consejo. No quiso poner en la mente que estaba crucificando al Hijo de Dios. Entonces puede haber un muy buen consejo de una muy buena persona, pero si tú sigues tomando tus propias decisiones, eso te va a llevar también al fracaso. Necesitas tomar los consejos buenos. Necesitas tomar los buenos consejos para tomar buenas decisiones. Y a veces los consejos no nos gustan. Recuerdo que una vez, cuando estaba Edgar, había una pareja de chicos, una pareja de punkis, estaban muy animados con el Señor, muy contentos de venir a la iglesia. Y recuerdo que ellos hablaron con Edgar en aquel entonces y le dijeron, pastor, miren, nosotros estamos tan contentos con la iglesia, estamos tan contentos con este lugar, habíamos buscado esto y todo, pero nosotros tenemos problemas en nuestras casas y nos queremos ir a vivir juntos. Y recuerdo el pastor Edgar le dijo algo que, un consejo que obviamente es la verdad, un consejo que bíblico, un consejo que te va a ayudar. Y le dijo, no es una buena decisión la que ustedes van a tomar, porque ustedes van a estar en un pecado si van a convivir juntos. Y van a estar en un mismo techo. Y si ustedes van a estar en una situación delicada, ustedes van a estar en pecado si están haciendo eso. No es una buena decisión. Si ustedes van a decidir eso, no es una buena decisión. Yo les pido que tengan la paciencia, le decía, bíblicamente, que tengan la paciencia de esperar cuando ustedes se quieran casar. Y decía, y no se necesita tampoco grandes recursos para casarse, simplemente la intención. Por último, entre nosotros hacemos todo, ¿no? Si a veces se piensa en hacer un matrimonio así como que, wow, ¿y qué? No, ¿dónde dice eso? Realmente si no puedes hacer algo bueno, hacemos entre todos, compramos pan, compramos algo, una torta y ya. El tema es hacerlo para el Señor, en obediencia a Él. Por supuesto, esa fue la última vez que los chicos fueron a la iglesia. No fueron más después. Pero ¿te das cuenta? Los consejos los tomamos o realmente es una tragedia. Puede llegar a ser una tragedia si no los tomamos. Y sobre todo, y obviamente pensando en que son consejos que están proveniendo de la palabra de Dios. Cuando sabemos que es así. Entonces,
el consejo no es escuchar lo que tú quieres escuchar, el consejo es escuchar lo que Dios te quiere decir. Necesitamos escuchar lo que Dios nos quiere decir y aceptar lo que Dios nos quiere decir. Eso es un sabio. El sabio pide consejo y da consejo. Las dos cosas. El sabio pide consejo cuando lo necesita. Todos lo necesitamos. Me extraña a veces que no me pregunten cosas. A veces es extraño que no nos preguntemos entre nosotros ni pidamos consejos. Ni que diga, oye, ¿qué te parece esto? Parecería extraño porque sí necesitamos. Pero el sabio en el Señor no solamente pide consejo, también sabe dar consejos que están en la palabra de Dios. Y ahí está la victoria, en la abundancia de consejeros. ¿Por qué? Porque nos pueden guiar y orientar a las decisiones que tenemos que tomar en la vida, que son tan importantes. Sobre todo, decisiones tan importantes. Creo que las decisiones más importantes en la vida son tres principalmente. La primera de ellas es la decisión por Jesús, ¿no? Esa es la primera decisión más importante que uno toma en la vida. La segunda es con quién te vas a casar. Esa decisión, así como Cristo te cambia la vida, hermano, decidir con quién te casas también te la cambia. Para bien o para mal. Y eso es muy importante. Esa es la segunda decisión más importante después de recibir a Cristo en tu corazón. ¿Con quién te vas a casar? Y la tercera, ¿cuándo vas a jubilar? Esa es la tercera. A veces se puede jubilar, a veces no se puede jubilar. Pero esa es la tercera. No, mentira. Bueno, el 15 dice, ciertamente sufrirá el que sale por fiador por un extraño, pero el que odia salir de fiador estará seguro. O sea, fíjate que la palabra no nos habla de que nosotros tenemos que pagar deudas ajenas, ¿ok? Fíjate que siempre la Biblia nos habla de que nosotros somos responsables por nuestras propias deudas y que no es justo que que nuestras deudas sean pagadas por otros en el sentido económico. Y esto nos habla más de la gracia de Dios todavía, porque nosotros teníamos una deuda con Dios, pero la pagó Él. La pagó Él, tomó la responsabilidad de pagarlo Él, no le correspondía pagarla, Él la pagó. Pero Dios nos pide a nosotros que no seamos fiadores en el sentido de avales, ¿no? De responsabilizarnos por deuda de otra persona que yo no voy a poder pagar. Y eso nos golpea fuerte a nosotros. O sea, uno dice, ¿por qué muchas veces tomé esta deuda si realmente no tenía cómo pagar? ¿O por qué tomé una deuda de otra persona si finalmente no tenía cómo pagar? Y esto uno lo aprende duramente en la vida, duramente, porque tienen que pasar cosas para que uno diga, ok, nunca más voy a tomar una deuda que no puedo pagar. Siempre tiene que ser algo que puedas pagar y puedas cumplir. Y si no te lo permite el Señor y no es comida o vestuario, déjalo, ¿no? No lo necesitamos. Creo que eso es muy sabio hacerlo y no ponerte mayor expectativa de lo que necesitas. El verso 16 dice, la mujer agraciada alcanza honra y los poderosos alcanzan riquezas. Dice la mujer agraciada en el sentido de favor, de gracia, ¿no? La marca de una mujer de Dios es la honra, es decir, una persona respetable, no una persona que se le falta el respeto, pero el respeto no es que te lo ganes, el respeto Dios te lo da. O sea, Dios pone en ti un carácter respetable. Y aunque nos leseamos entre nosotros, ¿verdad? Aunque nos leseamos y a veces tenemos bromas y todo. Yo llevo un mes casi en el colegio y ya con los chicos ya, hey, ¿cómo estáis? ¿No? Y el y saludándonos así y todo, hola, buena compadre, ¿cómo está? ¿Cómo anda hoy día? Bien, ya. Pero ¿sabes qué? Veo su respeto, ¿no? La Biblia dice, al que honra, honra. Al que le debemos respeto, respeto. Pero cuando alguien no es respetado o respetable es porque todavía no tiene el carácter de Jesús. El carácter de Jesús, a Jesús se le respetaba, se le honraba. Eso es muy importante. Entonces la mujer
la que está llena de gracia es la que finalmente va a ser honrada como mujer, un vaso de honra, ¿ya? La mujer tiene que ser un vaso frágil, pero un vaso de honra, alguien respetable también. Necesita el carácter de Jesús para ser respetable por otras personas, ¿ya? Alguien que no es respetada y no es respetable es una mujer que todavía está lejos de la sabiduría. Luego dice, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Wow. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo. Es raro porque dice, ¿a quién uno le da la misericordia? Con otros. Pero dice que se hace bien así. Es como que realmente cuando tú abres tu mano misericordiosa a otras personas, no solamente estás abriendo una mano de misericordia hacia otros, sino que al hacerlo estás haciéndote bien a tu propia vida. ¿Y sabes qué? Vas a recibir la cosecha de eso. También van a tener misericordia contigo. Cuando tú te muestras misericordioso y con gracia, ¿sabes lo que vas a recibir? Jesús lo dijo, con la regla que mides vas a ser medido. Si tú todo el momento no tienes misericordia con nadie y eres implacable, dices, y estos, mira que se creen, y son así, son aquí, son acá, son acá. Esa regla de medida también va a ser para ti, porque tú estás midiendo así. Entonces mídete también, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo dijo algo muy importante en Lucas 6:36. ¿Qué dice Lucas 6:36? Dice algo muy importante. El hombre, 6:36. Sean ustedes misericordiosos. Ok, podría uno pensar, sean ustedes misericordiosos. Hasta ahí. No, no es hasta ahí. Ahora viene el ejemplo. ¿Cómo? Así como su Padre es misericordioso. Ahora, fíjate, piensa y ahí te pone ya la vara elevada porque te dice, no solamente tienes misericordia, sino que además te dice, de la misma manera que Dios la tuvo contigo, recibiéndome. Eso sí es grande, es gigante, porque te dice, si tú piensas, soy salvo porque Dios tuvo misericordia de mí, de lo contrario no sería salvo, ¿verdad? ¿Alguien puede ser salvo aparte de la misericordia de Dios? O sea, la misericordia de Dios es un acto, la salvación es un acto de misericordia de Dios. Esa es la misericordia que también Dios me dice que yo tengo que tener. ¡Wow! Estaba en blanco se fue hasta le impactó hasta a la pantalla. Pero ese es el punto, ¿no? La misericordia que Dios nos ha dado es la que extendemos a otros, porque Él nos ha dado a nosotros. Y esa es otra muestra de que conoció a Cristo y su misericordia, que soy capaz de extenderla a otros. Puedo extenderla a otros. ¿Por qué? Porque recibió misericordia. Jesús pagó mis deudas. Es como, ¿ustedes se acuerdan de la parábola de los dos deudores? No lo leamos, pero está en Mateo 18, 23 al 35. Había un hombre que le debía una cantidad grande de dinero a su señor. Y su señor le dijo, obviamente llegó el tiempo de cobrar, le dice, págame como el señor Barriga, págame la renta. Págame la deuda. Y este hombre le rogó, mira, te voy a pagar. Y el hombre lo perdonó su deuda. No es que le cobró, te voy a cobrar después, se la perdonó. ¿Sabe lo que es eso? Dijo, no te la voy a cobrar después, ni siquiera después, te la perdono. El hombre, imagínate a alguien recién perdonado, feliz de la vida, se topa con otra persona que por casualidad también le debía dinero a él y que era mucho menos cantidad de dinero. Era una cantidad bajísima. Y se lo encontró y le dijo, le rogó que por favor le diera plazo y él le dijo, no, tienes que pagarme ahora. Y lo supo el Señor que había perdonado la deuda de este hombre y le dijo, ¿sabes qué? Tú deberías
haber tenido la misma misericordia con él que yo tuve contigo. Y entonces, ¿qué pasó con ese hombre? Se fue al infierno. O sea, dice, fue al fuego, a condenación, donde será el lloro y crujir de dientes. Familia, nadie que no entienda que Dios ha tenido misericordia de él va a estar en el cielo. Los que van a estar en el cielo son los que han entendido que Dios tiene misericordia de él. Y la evidencia de que hemos sabido que Dios tiene misericordia de nosotros es que hemos extendido esa misericordia a otros también. Misericordia quiero y no sacrificios. Wow. Tú dices, podría haber dicho un montón de cosas. Esto quiero y no sacrificios. Pero puso misericordia quiero. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar por qué? Porque Él tuvo misericordia. Israel fue pueblo de Dios porque Él tuvo misericordia, porque lo sacó de la nada, del cero. Era un hombre que andaba con un par de ovejas dando vueltas y le dijo, yo quiero darte una promesa. Y de ahí partió todo. ¿Qué era Israel? ¿Qué era? Un pueblo agrícola, tenía cero intelectualismo. Imagínate, los egipcios manejaban calendario, manejaban la ciencia, manejaban agricultura, manejaban todo, manejaban cómo momificar a sus cuerpos, o sea, eran súper adelantados y los judíos atrasadísimos. Pero Dios tuvo misericordia y los dijo, yo quiero que ustedes sean mi pueblo, y ya. O sea, fíjate, por eso le dijo a Israel, yo quiero misericordia, no sacrificios, porque yo tuve misericordia con ustedes. Y es por eso. Entonces, obviamente, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque si da misericordia, va a recibir misericordia. Y la gente va a darle misericordia porque ve que es una persona que también ha sido misericordiosa con otros. Y misericordia es obviamente dar oportunidad, ¿no? Cuando Él tiene misericordia, dice, ¿qué es lo que es misericordia? Y finalmente es una palabra muy bonita porque miseri es como miseria y cordio es cardio de corazón. O sea, el corazón de Dios acercándose a la miseria del hombre. Eso es misericordia. Y entonces yo tengo que extender esa misericordia a otros. Sean misericordiosos como yo también he sido misericordioso con ustedes, ¿no? Pero el cruel, dice, a sí mismo se hace daño. El cruel, el que es despiadado, simplemente... Y vean por las redes sociales, tú sabes, que no perdona nada. La gente no perdona nada, ¿verdad? No perdona nada. Cualquier error en redes sociales, ¡zum!, los comentarios. Eres una basura, ¿cierto? No tolera un error. Qué raro. Qué extraño. Si exponemos la vida de todos los que escriben abajo y los exponemos en una pantalla, bueno, ¿qué cosas estarían ahí? ¿Qué cosas habrían ahí? ¿No? Somos súper buenos para juzgar a todos, a los políticos, oh, que son ladrones. Bueno, a gran escala y nosotros a baja escala. Es lo mismo, ¿verdad? Ellos son ladrones a gran escala, pero todo parte a baja escala. Un clavo, un lápiz, todos, de alguna medida y en algún momento de la vida. Entonces necesito entender que no se trata de condenar a otros. La gente ya está condenada, el mundo ya está condenado, pero Jesús vino a tener misericordia de este mundo y vino a salvarlo, porque se había perdido, porque no necesitaba alguien que lo volviera a condenar dos veces, porque ya estaba requete condenado, sino que alguien que lo salvara. Y eso es misericordia. Por lo tanto, si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, vamos a ser misericordiosos y no crueles. Ese es un contraste muy importante. El impío, dice el 18, uy, ya estamos bien avanzados, falta muy poco tiempo. El impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Es decir, trabajamos honradamente. El que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal, su propia muerte. O sea, la vida la heredamos por la justicia de Dios, ¿no? Pero la paga del pecado es muerte, dice Romanos. Los de corazón perverso son abominación al Señor,
pero los de camino intachable son su deleite. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo. Familia, estamos viviendo en un mundo tan malvado y nos encontramos con esto. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo. Lo que pasa es que nosotros lo queremos ver ahora ya, pero espérate un poquito, falta tiempo, tranquilo. Dios es paciente, Dios quiere que muchos vengan al arrepentimiento. Pero cuando ya se cierre el número de gentiles que solo Padre conoce, dice que la puerta se cierra y ya viene el castigo a este mundo. Dice, pero la descendencia de los justos será librada. No vamos a entrar a la condenación, no vamos a entrar al infierno, no vamos a entrar al juicio blanco, trono blanco. Trono blanco es para condenar. Vamos a entrar en el tribunal de Cristo, que no es para condenar, es para premiar, es para probar nuestras obras. Tampoco para tener cristianos de primera y segunda categoría, pero se va a probar nuestras motivaciones. Dice, como anillo de oro en el hocico de un cerdo es mujer hermosa que carece de discreción. Fíjate, ¿cómo se vería un cerdo con un anillo en el hocico? Tú dices, el cerdo no sabe que es oro, entonces lo que hace es comer porquerías, suciedad, y el oro está ahí, se ensucia. Él no sabe eso. Entonces dice que la mujer hermosa, pero que carece de discreción. La belleza no es un problema. No es que sea malo que una mujer sea hermosa. El problema es que carezca de discreción, que sea alguien con un comportamiento no digno del Señor. Y dice Pedro algo muy importante en Primera de Pedro respecto, o sea, es Primera de Pedro creo que es 3 y 4. A ver, busquémoslo, a ver si es el pasaje. Primera de Pedro 3, aquí, este mismo. Que el adorno de ustedes, dice a las mujeres, que el adorno de ustedes, o sea, no está hablando de que no puedas adornarte, no sea el externo, no dice que no te adornes exteriormente, pero te dice que hay un adorno que es superior, ¿ok? Dice la mujer debe arreglarse, dice la Biblia que la mujer se decore, está bien, pero hay una prioridad, que no sea el externo, que no te gastes tanto tiempo en tus peinados, joyas de oro, vestidos y toda la cosa. Qué bueno que puedas arreglarte, pero dice, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Siempre habla de la mujer como más serena, como más tierna, como más amorosa y no empoderada, ¿no? Y eso es importante. Y para las mujeres que son casadas es importante igual que tengan el carácter de Jesús. Necesitan el carácter de Jesús para esto. Porque imagínate un hombre tener todo el día una mujer al lado, ¿no? Pero no, pero en mala, digo, no conversando, sino que regañando todo el tiempo. Piensa por un momento que tu esposo te puede encontrar con la secretaria, que es mucho más agradable, con una colega que puede ser mucho más agradable. Y Satanás se aprovecha. Tú necesitas ser una esposa amante y amable con tu esposo, que sea el hogar como yo quiero llegar ahí. Y en la esposa tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, por eso es importante el carácter de esta persona, de esta mujer, que la belleza es engañosa, como dice Proverbios 31, pero que el adorno del corazón debe estar por sobre todo. Luego dice, el deseo de los justos es solo el bien, pero la esperanza de los malvados es la ira, ¿no? El deseo de los justos es solo bien. Entonces, eso es muy importante y que obviamente el Señor ama a los de corazón intachable, ama a quienes se deleitan en Él, pero el corazón perverso el Señor los abomina. El corazón es engañoso, dice, y perverso, dice Jeremías 17:9. No solamente es engañoso, nos quedamos con que el corazón es engañoso, pero también dice que es perverso. O sea, aparte de que me engaña, también es malo. Entonces,
¿En quién tengo que confiar? ¿A quién tengo que ir desesperadamente? Es a Jesús para que Él cambie mi corazón. Y necesito que Él me cambie el corazón. Así que si somos cristianos, solamente dice, vamos a desear el bien. ¿Y qué es el bien? Lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Eso es el bien. ¿Qué es el mal? Lo que este mundo tiene y lo que este mundo desea. Son dos cosas contrapartes, son dos distintas situaciones, y esos son los contrastes que hoy día hemos visto. Nos queda la última parte del capítulo, que nos va a hablar muchísimo más de nuestros bienes y otras cosas que también son importantes, pero principalmente nos va a hablar de bienes, que vamos a ver la próxima semana. Vamos a orar, familia, ¿sí? Gracias, Padre, por este tiempo.